Bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro curso. Esta quinta está destinada a hacer la práctica de todo lo aprendido. Bueno, es una sesión virtual que la vamos a ver cada uno de nuestros equipos, en nuestras casas o en la oficina, en el horario que ustedes dispongan. En toda la semana hemos aprendido a usar distintas herramientas de trabajo con el Excel. Entonces nos toca ahora poner en práctica todo lo que se ha aprendido. Lo que he hecho es mandarles un archivo o dos archivos, estas instrucciones del examen y este documento que dice planilla ventas mascotas. Entonces lo primero que van a hacer es abrir las instrucciones y vamos a ver qué es lo que nos pide. Tenemos son distintas tareas, 13 tareas que hay que hacer y vamos a verlas una por una. Primera tarea dice descargar el documento planilla ventas mascotas. Entonces volvemos al archivo. En el archivo que les había mandado están dos documentos, ¿no? Instrucciones y las planillas. Entonces esta planilla de ventas es sobre la que vamos a trabajar. Vamos a ir completando, o las tareas completadas las vamos a ir tachando. La segunda dice cambiarle el nombre al archivo y poner el nombre propio del usuario. Entonces, como estos documentos me van a mandar, entonces esta planilla les voy a pedir que le den un clic y aquí vamos a cambiar el nombre. Yo le voy a poner mi nombre como ejemplo de esa manera. Eso va a ser para distinguir quién es el que ha elaborado el respectivo o su respectiva práctica. Tercera tarea dice abrir el documento. Entonces muy sencilla esa tarea. Abrimos, ya está cambiado el nombre. Ya estaría esta tarea, ahí está, cumplida. Dice la cuarta, ordenar por fechas. Entonces el documento tiene, la primera columna están las fechas registradas de estas ventas, son ventas de productos de alimentos para mascotas. Está registrado el nombre, producto, precio, cantidad adquirida, monto pagado, que bueno, está vacía esta casilla o esta columna, nombres de vendedores, sucursales, tipo de pago y estado. La primera tarea dice cambiar el orden de las fechas, ordenar. Entonces ya saben, nos vamos a la primera casilla de esta columna, 27 de julio de 2025, dice, ¿no? La A2, y nos vamos al menú inicio y aquí vamos a buscar ordenar y filtrar. Ordenar del más antiguo al más reciente y ya está ordenada toda nuestra planilla de Excel. Esa sería la tarea, ordenar por fechas, ya hemos cumplido. Siguiente dice obtener el dato del monto pagado multiplicando los datos de la columna D por la E en la columna F. Nos ubicamos en la columna F, en la primera casilla que sería la 2, y vamos a anotar la fórmula, ¿no? Esto hay que hacerlo con una fórmula. Siempre en el lugar donde se escriben las fórmulas empezamos con el igual. Igual, primer dato que vamos a multiplicar es el precio unitario, que corresponde aquí el número 100 o la casilla D2 por, y el siguiente dato sería E2, ¿no? Le damos clic en la casilla, entonces se escribe igual D2 por E2 y le dan enter. Entonces eso hace que se multiplique 100 por 5, 500, ¿no? Para hacer el resto pueden hacer uno por uno, pero van a tardar todo el día, van a perder mucho tiempo. Entonces, como ya está esta fórmula escrita aquí, para que se reproduzcan el resto de las casillas vacías de esta columna, eso por si acaso solo funciona con columnas. Entonces esperamos que el cursor se vuelva esa cruz negra y le damos doble clic y se va a llenar el resto. Ahí les voy a mostrar, está todas las casillas completadas hasta la última. Perfecto, ya estaría completada esta tarea.
Y nos vamos a la tarea 6, dice cambiar el formato de las columnas precio unitario y monto pagado a bolivianos. Ejemplo, solo se muestra el 100 bolivianos, ¿no? 100, el número 100, cambiar a bolivianos 100. Y la columna cantidad adquirida hay que cambiar a la unidad de medida, que sería kilogramos. Esto habíamos visto en la primera clase. Entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos con este, precio unitario. 100, que se vea 100 bolivianos 100. ¿Cómo hacemos esto? Le damos clic en esta casilla, formato de celda, nos vamos a esta parte que dice personalizada. Aquí les voy a mostrar con más detalle. Perdón, esto, ya, ahí mejor, con más detalle, personalizada, y escribimos donde dice tipo, borramos lo que escribe ahí, o lo que está escrito que dice general, y le ponemos, como son letras que vamos a poner bolivianos, entonces que esté entre comillas, bolivianos, BS, le damos un espacio, cerramos las comillas y escribimos la cantidad. En este caso se representa por el 0,00. En el dato está 100, entonces aquí vemos en la muestra que ya se va a ver bolivianos 100,00, ¿no? Como queremos que salga. Con eso van a poder comprobar. Entonces le dan clic en aceptar y ya está. Formato dice bolivianos 100. En este caso no hagan la operación de dar doble clic en la cruz negra porque se va a volver todo 100, ¿ya? Entonces para poder hacer el resto de las casillas de esta columna, en este caso es un formato, hay que copiar el formato. Seleccionen esta opción, en el menú inicio hay una brochita que dice copiar formato, le dan un solo clic cuando está seleccionada en esa casilla donde ya han hecho toda la operación de convertir al formato, y recién con esto arrastran al resto de las casillas que quieren que se vuelva en el mismo formato y va a salir de esa manera, ¿no? Bolivianos 180, bolivianos, todo bolivianos como habíamos pedido. La misma tarea nos pedían que hagamos en la parte de monto pagado de la columna F. Entonces hacemos lo mismo, ya no tenemos que escribir aquí o hacer toda la operación de formato de celdas, escoger. Pueden hacerlo si quieren practicar, pero para ganar tiempo, como ya está aquí, le copiamos el formato y seleccionamos todas las casillas de esa columna y ya está. Esto es solo para copiar formatos. Para copiar fórmulas sí pueden hacer con la X negra, con la cruz negra, ¿no? Que les había indicado. Ahora ya está esta tarea, nos vamos aquí a cantidad. En este caso tenemos que completar esto, tiene que decir 5 kilogramos, ¿no? Más o menos parecido a esto. Hacemos lo siguiente, nos vamos o le damos un clic con el botón derecho, formar o formato de celdas, personalizada, borramos general y ponemos 0,00, que es la cantidad, un espacio y entre comillas kilogramos. Ya, entonces fijan, en la muestra ya sale 5,00 kilogramos. Aceptar y ya está. Vamos a copiar el formato, copiar formato al resto de las casillas y ya está lo que nos han pedido. Perfecto. Hacemos la tarea 7, dice elaborar una lista desplegable en la casilla E160 con la lista de nombres del cliente. E160, nos vamos a aquí está la columna E160, aquí. Para que no nos confundamos, lo vamos a pintar de color amarillo con esta función que es color de relleno. Ahí es donde tenemos que hacer la lista desplegable. La lista desplegable, ¿se acuerdan? Es una opción que nos da para escribir solamente los datos de los clientes que están aquí. Simplemente con apretar un botón aparece la lista, ¿no? De todos los clientes. ¿Cómo hacíamos esto? Recuerden, tenemos que seleccionar todos los nombres de los clientes, pero para eso hay que crear una lista. Entonces abrimos una hoja nueva.
al lado de nuestra hoja de ventas y seleccionamos a todas las ventas que hemos tenido, todos los nombres registrados de nuestros clientes. ¿Listo? Entonces le damos copiar, nos vamos aquí, puede ser en esta columna B2, le damos pegar. No quiten la selección, nos vamos con esta misma selección al menú. En herramienta de datos tenemos la función de validación de datos, la que vamos a usar para hacer las listas. Arriba está quitar duplicados. Entonces le damos clic en quitar duplicados, nos dice que va a quitar duplicados de la columna B. Ya está seleccionado todo, solo le tienen que dar clic en aceptar. Y aquí les indica que de los 135 valores que habían pegado, habían duplicados y se han quitado y solo quedan 15 valores. Entonces fíjense, solamente están un nombre de cliente por cada casilla. Ya estaría nuestra lista de clientes. Volvemos a la planilla de Excel y nos vamos a la casilla que habíamos pintado, donde vamos a hacer la lista desplegable. Ahora sí, apretamos el botón validación de datos, que está en el menú datos, opción herramientas de datos, validación de datos. Nos va a salir este menú de validación. Voy a mostrar con un poquito más de detalle. Perdón, esto sale aquí. Ahí tenemos el menú de validación de datos y buscamos en esta parte donde dice, esta casilla donde dice permitir. Está cualquier valor, buscamos lista. Va a salir origen, escogen este botón de aquí, de la esquina, y cuando se forme de esta manera o se minimice, nos vamos a la hoja y seleccionamos el resto de los nombres de la lista. Le dan un botón en enter y le dan aceptar. Ya, y listo, ya está nuestra lista desplegable, los nombres de nuestros clientes. Entonces se había hecho que podríamos seleccionar o escribir los nombres de nuestros clientes, pero si queremos meter cualquier dato no nos va a permitir, ¿no? Entonces ya tenemos esta casilla creada. Muy bien, y estaría la tarea número 7 cumplida. Vemos la 8. En la casilla F160, crear una sumatoria de criterio selectivo que solo sume los datos de determinado cliente conforme al nombre del cliente de la lista desplegable, con la fórmula sumar si conjunto. Ya. La orden está un poquito larga, pero es bastante fácil. Lo que habíamos practicado en clase es la función sumar si conjunto. ¿Qué es lo que nos pide en realidad? Tenemos esta lista y tenemos los nombres de los clientes aquí y tenemos también los montos, ¿no? Las ventas que han hecho o las compras que han realizado. Por ejemplo, el señor Carlos Mendoza ha comprado croquetas, Carlos Mendoza, que es el primer dato, ha comprado croquetas de cachorro de 5 kilogramos al precio de 100, cantidad adquirida 5 kilogramos y monto pagado. Entonces podemos saber cuántas veces ha comprado Carlos Mendoza y qué ha comprado, cuánto ha comprado o cuánto ha pagado. Entonces esta suma nos va a servir para solamente sumar el nombre de Carlos Mendoza o nuestro cliente Carlos Mendoza, cuánto había pagado en todo el año. ¿Cómo hacemos esto? A través de esta fórmula. Entonces vamos a aplicar la fórmula sumar punto si punto conjunto. ¿Ya? Primer dato, aquí nos aparece el rango de suma. ¿Qué es lo que se va a sumar? Hemos dicho, vamos a sumar la casilla o la columna de monto pagado. Entonces tiene que decir sumar si conjunto y toda la columna que va a sumar. Ponemos punto y coma o coma en el caso de sus equipos, de algunos de los equipos de ustedes. Rango de criterios. ¿Dónde van a estar los criterios? Por ejemplo, el nombre del cliente, Carlos Mendoza, está en toda esta columna, la columna B. Seleccionamos toda la columna B
hasta el último dato. Y finalmente nos dice el criterio. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es que cumpla la condición de la lista desplegable, es decir, que en la lista nos aparezca el nombre, por ejemplo, Carlos Mendoza, y que esta fórmula vea que corresponde a Carlos Mendoza y solamente sume los datos de Carlos Mendoza. Le damos clic en la casilla que hemos pintado donde está la lista desplegable. Le damos o cerramos el paréntesis, tenemos ya la fórmula de esta manera, le damos enter y a ver, busquemos el nombre de Carlos Mendoza. Entonces solamente está sumando los datos del monto pagado de Carlos Mendoza. Podemos hacer esta comparación. Carlos Mendoza, ¿dónde ha comprado? Aquí. Carlos Mendoza aquí. Hay más Carlos Mendoza por aquí. Bueno, hay otra manera, ¿no?, de hacer esto más rápido. Por ejemplo, podemos hacer un filtro aquí y solo seleccionamos a los Carlos Mendoza. Ahí nos muestra solo las ventas de Carlos Mendoza y verificamos 6005, lo mismo que hemos hecho con la tarea de sumar sí conjunto. Perfecto, entonces está bien nuestra fórmula, el uso de esta función. Ya se va haciendo un poco más complejo esto, pero es necesario que vayamos practicando lo que hemos aprendido en toda la semana. Siguiente tarea. Ya está esta, que era una de las más largas. 9. Dice dar formato de tabla a toda nuestros datos, nuestra planilla. Seleccionar los datos de la planilla y crear una tabla de Excel. ¿Se acuerdan? Para hacer el formato de tabla, seleccionamos desde la primera casilla, que sería A1. Apretamos el botón Shift y Control para seleccionar hasta la última. Con el botón abajo y a la izquierda, a la derecha, ya estaría seleccionado todos los datos. Nos vamos al menú de inicio y formato de tabla. Buscamos un formato que nos guste, por ejemplo este de aquí, y ya está convertido en una tabla. Nuestra tabla está ya con el nombre de tabla 1. Ya, para que no nos olvidemos, esta tabla ya tiene todo el formato. Ha excluido, por si acaso, esto al dato que hemos creado hace rato. No hay problema, es de esa manera que tiene que hacer. Y ya tendríamos todos los datos dentro de la tabla creada. Siguiente tarea, vamos a la tarea 10. Configurar la hoja de Excel para imprimir en 2 hojas tamaño carta de orientación vertical y márgenes estrechos. Perfecto, entonces para imprimir esta hoja, si lo reducimos un poco el tamaño, nos fijamos que parece que podría entrar bien en 2 hojas verticales, ¿no? Eso es lo que les había dicho, que para configurar para impresión, nos fijemos bien cómo podría entrar mejor todos los datos. Entonces lo que hacemos es verificamos de esa manera y nos vamos al menú de diseño de página. Voy a ampliar un poco para que se pueda ver. Diseño de página. Aquí seleccionamos primero el tamaño de la hoja. ¿Qué tamaños tenemos disponibles? Vamos a quitar esto. Tamaño de carta, tabloide, oficio, estamento, todos estos tamaños de carta, de hojas de hojas que usamos. La carta es la que más utilizamos, hemos dicho. Carta, orientación vertical, horizontal, en este caso vertical. Nos vamos a márgenes y vamos a aplicar márgenes estrechos. Vamos a aprovechar el máximo tamaño de nuestra carta o de nuestra hoja. Perfecto, ya estaría orientada de esa manera. Lo siguiente que hacemos es verificamos cómo está configurada la hoja de Excel. Para eso voy a ampliar el tamaño y voy a hacer recuerdo que nos vamos a ir a ver esta parte de la hoja de Excel donde está la vista preliminar. Le dan clic en este botón vista preliminar. Ahí podemos ver
que Excel ya ha separado nuestra hoja de Excel y aparecen 6 hojas, pero nos han pedido en 3 hojas, ¿no? Entonces buscamos el margen azul, ese margen azul que podemos ampliarlo hasta el final de la hoja, y ya tendríamos la página en 2 hojas, página 1, página 2, ¿verdad? Si queremos podemos hacer que salga esta parte de la lista, o lo podemos reducir solamente para que salga impreso hasta este último dato. Vamos a dejar así, verificamos en la vista preliminar de impresión y vemos que está perfecto, ¿no? Como queremos. Entonces lo dejan así, porque yo voy a ver que ya han aplicado esto cuando guarden el documento y me lo envíen. Entonces ya estaría cumplida la tarea 10. La 11 dice agregar formato condicional de semáforo en la columna F en monto pagado. Bastante sencilla esa tarea, ¿no? Entonces en esta columna de fondo o monto pagado, seleccionamos todos los datos y tenemos que aplicar el formato condicional. Entonces aquí en el menú de inicio vamos a formato condicional y escogemos, tenemos las funciones de barra de datos, escala de color y conjunto de iconos. Nos vamos aquí a conjunto de iconos y seleccionamos estos iconos de semáforo, ya, y los valores que son más altos están pintados de verde. Si se fijan y vemos los datos, tenemos 1080. Voy a mostrar un poco más de cerca. Aquí está, 1080 es uno de los valores más altos, está pintado de verde. De amarillo, que sería más o menos por el medio, está 500 bolivianos, y los valores más bajos de 170, en 380, 98 están pintados de rojo. Entonces todos los datos se muestran de esta manera. Muy bien, esa es la tarea que tenían que verificar. Ya les expliqué cómo hacer, o cómo hacer que se vea en otro tipo de iconos. Por ahora nos piden hacer de esta manera. Tenemos la tarea 12 que dice crear una tabla dinámica desde la tabla de Excel, agregar los siguientes datos en las columnas, colocar tipo de pago efectuado, y en filas colocar nombre de cliente, y en valores suma de monto pagado. Bueno, vamos a ir poco a poco. La tarea dice crear una tabla dinámica. Como ya está creada nuestra planilla como tabla, le quitamos este formato de vista preliminar para trabajar ahí. Ya está como tabla. Aprieta en cualquier dato que esté al medio de la tabla y nos vamos al menú insertar. En insertar escogemos tabla dinámica, que es el primero. Solamente les pido que se fijen bien aquí. Tiene que estar en el menú seleccione datos. Normalmente aparece el dato de tabla 1, que es el nombre que le habíamos dejado, ¿no? Como tabla 1. En una nueva hoja de cálculo le dan a aceptar y va a salir esta hoja, ¿no? Y aquí esto es lo más importante. Fíjense aquí en la esquina, vamos a ampliar este tamaño aquí. Esta es la parte que va a diseñar nuestra tabla dinámica. Aquí aparecen los datos que vamos a utilizar y podemos arrastrar cada uno de estos aquí a filas, a columnas y a valores, ¿no? Entonces ahí le voy a volver a la vista normal. Voy a leer un poco esto para que se pueda ver. Perfecto, así. ¿Qué decía la tarea? Dice agregar los siguientes datos a la tabla. En filas colocar nombre de cliente. Ya, nos vamos aquí a los datos de la tabla dinámica. Nombre de cliente. Aquí está, nombre de cliente, lo vamos a llevar a filas. Sin soltar, arrastramos y lo dejamos en filas. Si se fijan, ya está empezando a convertir la tabla dinámica, a formarse, ¿no? En columnas, filas, colocar nombre de cliente. En
perdón, en filas, nombre de cliente, en columnas colocar tipo de pago efectuado. Entonces volvemos, tipo de pago efectuado, aquí está, son nuestras columnas. Y qué más nos dice, en valores de suma, monto pagado en valores de suma, y ya está. Entonces ya está completada esta tabla. Aquí están los nombres de los clientes, los 15 clientes, quienes han comprado a crédito, valor efectivo, en efectivo o por QR, y en total cuánto han pagado. Esto podemos hacer que se vea del mismo tamaño. Y perfecto, esto ya está tal como nos han pedido. Ya está nuestra tabla dinámica. Recuerden que pueden modificar los datos que ustedes necesiten. Aquí podrían modificar o llevar esto aquí. Entonces los clientes van a mostrar arriba, los tipos de pago, o pueden meter otros datos de aquí, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Eso les pido que vayan practicando tanto con la información que ustedes manejan en su empresa, como datos que puedan necesitar, o datos personales o algún tipo de práctica personal que ustedes necesiten. Ya, siguiente tarea, y la última, dice crear un gráfico dinámico a partir de la tabla dinámica creada. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un gráfico a partir de esta tabla. Le damos clic en cualquier parte de la tabla al medio, nos vamos a insertar, y en insertar tenemos la función gráficos recomendados. Normalmente el gráfico que nos aparece al principio es el gráfico más adecuado para este tipo de tabla. Entonces creo que este es el mejor, ¿no? Columna agrupada, entonces nos muestra los nombres de los clientes y la cantidad de pagos que han tenido. Por ejemplo, el que más ha pagado es este señor Carlos Mendoza. Bueno, vamos a verlo en el gráfico. Le damos a aceptar y nos da el gráfico ahí al lado para que se vea mejor junto con la tabla. Vamos a ampliar el tamaño. Ahí lo tenemos. Podemos ampliar un poco más a este lado. Listo. Aquí este gráfico nos muestra que el señor Carlos Mendoza es el que más ha comprado, por encima de los 5.000 bolivianos, y en color azul. ¿Qué quiere decir el color azul? Que ha hecho compras a crédito, ¿no? ¿Quién ha sido el siguiente? Ana Rodríguez, por ejemplo. Así la siguiente. No llega a 4.000, pero aquí está 3.905. Tenemos también María López, que ha hecho una compra significativa con pagos por QR, ¿no? Aquí está en verde. Y el resto está, bueno, aquí se puede distinguir algunos también, ¿no? Entonces ya hemos cumplido con todas las tareas. Esto es parte del curso que hemos visto, y esto, bueno, espero que les sirva mucho en lo que van a trabajar, y les pido sobre todo que practiquen, ¿no? En el curso hemos podido ver que a veces se pierde mucho tiempo buscando las teclas, dónde está la coma, dónde está el acento. Entonces traten de dominar eso siempre en sus equipos. Ya, hasta aquí les voy a pedir que hagan. Hemos cumplido todas las tareas, y no se olviden de grabar el archivo, guardar, damos guardar, y recién podemos cerrar. Y les voy a pedir que esto me lo manden de esa manera, con su nombre. Esto me lo mandan por WhatsApp o por el medio que ustedes vean conveniente. Ya, perfecto. Entonces eso es el trabajo que tienen que hacer. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, voy a estar atento a los mensajes que me pueden hacer llegar.